Estimados participantes, muy buenas tardes. El Colegio de Abogados de Lima, bajo la dirección y conducción de nuestro señor decano, el doctor Raúl Canelo Rabanal, y nuestra directora académica y de promoción cultural, doctora Minerva Córdoba Sena, les da la bienvenida a este nuestro diplomado especializado sobre lo que es derechos reales y obligaciones. Hoy contamos con la participación nuevamente de nuestro expositor, el doctor Etzel Zapata Rodríguez, quien tratará los temas sobre lo que es derechos reales de garantías, prenda y anticresis. El doctor Héctor Zapata Rodríguez es abogado, tiene el grado de maestría y tiene el grado de doctor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es ex procurador de la Municipalidad Distrital de Independencia y es expositor en eventos académicos. Doctor Héctor Zapata Rodríguez, adelante con su clase, por favor. Buenas tardes. Sí se me escucha, ¿no, Moisés? Sí, doctor, sí se la escucha. Buenas tardes a todos los presentes. Hoy, como en otras oportunidades, nos han convocado un tema que es de necesidad, porque es útil para el ejercicio de la defensa técnica y para aquellos que trabajan en la administración pública, evidentemente como parte del ejercicio de competencias y función. El tema a tratar son los derechos reales de garantía, prenda, anticresis. Como siempre, puedes pasar la diapositiva, Moisés. Como siempre, hacemos una introducción para contextualizar, porque es importante siempre ubicarnos en un espacio y tiempo. Creo que los que están presentes en este diplomado son las mismas personas que participaron en la conferencia de ayer. Si son las mismas, entonces la introducción va a ser sintética. ¿En términos de qué? De que en la actualidad, estamos hablando 22 de noviembre del 2025, nuestro Perú goza de un Estado constitucional de derecho. Y como tal, la aplicación de la ley no es solamente la mera aplicación de la ley al margen de la ley de leyes, sino que el desarrollo de la ley es sobre la base de la Constitución Política del Estado como parte de administrar justicia en primera ratio, estamos hablando en la administración pública propiamente dicha, y en última ratio a nivel de los órganos jurisdiccionales, es decir, en el foro. Y si estamos hablando de procesos penales, en los cuasi jurisdiccionales, como son las investigaciones en fiscalía, ¿no? Ya sé que alguno que no ejerce la defensa técnica dirá, pero ¿qué tiene que ver derecho real de garantía en un proceso penal? Mucho. Por comenzar, de que los derechos reales de garantías como tal no están consagrados en la Constitución Política del Estado. El día de ayer dimos una conferencia sobre el derecho de propiedad, derecho fundamental que sí está consagrado en la Constitución Política del Estado. Y este derecho fundamental es la base de los derechos reales de garantía. Por eso es que ayer, estamos haciendo la introducción, por eso es que ayer, como elemento básico que hemos aprendido en las aulas universitarias, es a identificar en qué espacio estamos tratando. Evidentemente estamos hablando del derecho civil, pero ¿en qué espacio del derecho civil? Derechos reales. Y dentro de los derechos reales, inclusive el día de ayer conceptualizamos qué son derechos reales, ¿no? Son los derechos que tienen los peruanos en relación a las cosas o los bienes de forma directa e inmediata, a tenerlo presente. Y los derechos reales en el Perú están sobre la base del principio de legalidad. Principio de legalidad que sí está consagrado en la ley de leyes. Es importantísimo porque cuando se debate, se cuestiona, se reclama, se queja, se pide sin consideración, se plantean todos los mecanismos de defensa en primera ratio, siempre sobre la base de la ley. Porque generalmente en municipalidades, en gobiernos regionales y otros órganos del Estado utilizan infranormas, ni siquiera utilizan la ley. Y es legítimo y es legal, pero sin embargo, entre la colisión de una infranorma y la ley, principio de jerarquía normativa de leyes, la ley se impone. Y entre la colisión entre una ley y otra ley, evidentemente, la ley especial se impone. Y entre leyes especiales, cuando una ley tiene amparo constitucional, evidentemente la Constitución se impone. Ya todos conocemos desde las aulas universitarias que solo la vigencia de la ley ya se presume licitud. La vigencia de la ley presume licitud. Es el principio de licitud de la ley. ¿Por qué?
porque ha emanado por su naturaleza de un órgano representativo de la población, del pueblo. Por eso se habla de la soberanía, el soberano, el pueblo. Y los legisladores no son otra cosa que representantes del pueblo. Por más que algunos congresistas deslicen esas expresiones de que yo legislo al margen del pueblo, yo no escucho al pueblo, no me interesa lo que diga el pueblo porque yo soy representante legal. Se olvidan que la representación implica ello. Actúas, actúas en nombre de otra persona, el cual es el titular del derecho. Por eso es que los que estamos presentes aquí como abogados, en el diplomado del Colegio de Abogados de Lima, todos los que estamos presentes, y entiendo que la mayor parte son abogados, nuestra participación, nuestra actuación, etcétera, de entre un proceso administrativo o un proceso judicial en condición de defensor, de asesor, de defensor técnico, es en representación de nuestro patrocinado. Nosotros no somos los administrados, nosotros no somos los usuarios, nosotros no somos las víctimas, no somos los agraviados, no somos los imputados, no somos los justiciables. Somos el representante legal y más aún somos el defensor técnico sobre la base de la disposición, la libre disposición de el titular de nuestro representado. Eso es básico, es elemental entender. Si no se conceptualiza, menos aún se va a poder entender categorías e instituciones jurídicas y evidentemente no se va a poder interiorizar tales para los efectos de poder ejercer defensa técnica o cumplir correctamente con el ejercicio de competencias y funciones dentro de la administración pública. Como se llame, llámese como se llame. A nivel de gobiernos locales, como su gerente, gerente, regidor, alcalde, gobiernos regionales a su vez con sus funcionarios, y en los órganos jurisdiccionales y cuasi jurisdiccionales, como fiscales, como jueces, como magistrados, como tribunos, etcétera. Actuamos los funcionarios públicos en condición de tales sobre la base del principio de legalidad. Inclusive los abogados actuamos sobre esa base del principio de legalidad porque para los efectos de un proceso civil tenemos que acatar las disposiciones del Código Procesal Civil en términos de cumplir con ese camino, esa vía, ese procedimiento, ese proceso, cumpliendo mandatos, cumpliendo prohibiciones y asumiendo responsabilidades. Eso es vital en términos de ejercer defensa técnica o cumplir con el deber de cuidado como funcionarios públicos. Por eso es que es vital conceptualizar en términos de una introducción para ubicarnos en un espacio y tiempo. Los derechos reales de garantía en la Constitución Política del Estado vigente no están plasmados. Sin embargo, la propiedad, el derecho de propiedad, que es un derecho fundamental, sí está consagrado en la ley de leyes. Y es el derecho de propiedad el que permite desprenderse los derechos reales de garantía. No en balde, lo que desarrollamos el día de ayer en la conferencia, hicimos una diferencia conceptual, hicimos un desarrollo jurídico en términos de lo que son derechos principales, derechos autónomos y derechos accesorios o derechos reales de garantías. Para los efectos de esta conferencia, para los efectos de esta conferencia, lo voy a hacer de forma sintética para que se tenga presente. Eh, ¿Puede retroceder en la diapositiva, Moisés, por favor? En la segunda diapositiva, ¿puede retroceder a la segunda diapositiva? Después del... Más, al principio. La primera diapositiva, por favor. La primera diapositiva. Ya. ¿Puede retroceder en la primera, por favor? Primera diapositiva. Ya, lo cierto es que un abogado, un abogado que ejerce defensa, que asesora, siempre tiene que actuar con sus herramientas legales. El hecho de tener la boca, el hecho de tener el don de la palabra, no significa que uno hable, reclame, queje, cuestione, impugne, demande, sin tener los mínimos elementos de juicio, siempre sobre la base de la ley de leyes y la ley, en ese orden de prelación, es decir, nuestro ordenamiento jurídico. Siempre es vital. ¿Por qué? Porque el abogado no boxea, el abogado no pelea, el abogado no grita,
El abogado no utiliza armas de fuego, el abogado utiliza las herramientas jurídicas, si se quiere penalmente, las armas, que son la ley, el ordenamiento jurídico peruano. Y en esos términos, repito, en la Constitución Política del Estado, puntualmente, específicamente, no vamos a encontrar los derechos reales de garantía, pero sí el derecho de propiedad, que es un derecho fundamental del cual se desprenden estos derechos accesorios. Por eso es que en esta primera diapositiva, la número 2, hemos puesto derechos reales en el Perú sobre la base del principio de legalidad, Código Civil, artículo 881. Los que no tengan su Código Civil es vital, es neurálgico que un abogado que ejerce tiene que tener a la mano, si ejerce en lo civil, su Civil, su Código Procesal Civil y su Constitución. Y siempre una Constitución comentada, por obvias razones. ¿Y por qué? Porque evidentemente, reitero, son las armas legales, son las herramientas jurídicas que nos permitirán poder ejercer una representación, una defensa técnica idónea y, si es posible, eficaz. Y en estos términos, el día de ayer hicimos una diferencia entre lo que son derechos reales principales y derechos reales accesorios. Y en la diapositiva que ustedes tienen a la mano, de manera expresa, se señala el Código Civil, artículo 881. Si no tienen su Código Civil, bájenlo del sistema de la red de Internet o en su celular y tendrán su Código Civil a la mano. Libro quinto del Código Civil. Libro quinto en Romanos. Derechos reales. Sección primera. Disposiciones generales. Es la forma de leer cualquier código que nos permite ubicarnos en ese espacio jurídico para poder utilizar una herramienta jurídica en términos de hacer una defensa. Por ejemplo, en el libro quinto estamos en derechos reales. Reales. ¿En qué sección? Disposiciones generales. Y en el artículo 881, de manera textual, la ley señala, son derechos reales los regulados en este libro y otras leyes. Estamos hablando de leyes especiales. Código Civil. Ahora, si esto es así, estamos hablando del principio de legalidad. Si esto es así, el vínculo ilegal en términos de que el abogado ejerce, reclama, requiere un derecho subpatrocinado. ¿Quién? A un juez civil, a un funcionario público de la administración pública, en términos de ese vínculo legal, es decir, de esa obligación que establece la ley que un funcionario tiene que cumplir. Y evidentemente, si estamos hablando de derechos reales de garantía, dijimos que la base, el sustento, el cimiento, es el derecho de propiedad, del cual se desprenden los derechos accesorios, por eso de contenido patrimonial. Y cuando hablamos de usar y disfrutar, estamos hablando justamente de bienes, ¿no? Y en términos de derechos reales de garantía, estamos hablando de obligaciones, de crédito, y esa relación inmediata como tal. Ahora, para hacer una síntesis de lo que tratamos el día de ayer en términos de lo que nos convoca en esta oportunidad, para que se tenga claro, subrayo, ¿qué son los derechos reales? Los derechos que tenemos todos los peruanos en relación a las cosas o los bienes de forma directa e inmediata. En otras palabras, conforme un poder que nos otorga el derecho mismo. Cuando hablamos del derecho, estamos hablando de todo el ordenamiento jurídico peruano, comenzando por la Constitución Política del Estado. Los derechos reales afectan directamente a las cosas o bienes. Acuérdense que el día de ayer desarrollamos la idea de situación jurídica y relación jurídica. Los derechos reales solo pueden ser creados por ley. Por eso en esa diapositiva ustedes tienen el principio de legalidad. Los derechos reales pueden ser para siempre, lo que la doctrina considera o denomina perpetuos, o por un tiempo determinado, lo que la doctrina lo identifica como temporales. Es decir, hay derechos reales perpetuos, permanentes en el tiempo, o temporales, provisionales. Algún jurista lo señala, ¿no? Ahora, es importante en estos términos identificar, visualizar lo que hemos aprendido en las aulas universitarias y estamos haciendo un refrescamiento de memoria como herramientas jurídicas para ejercer defensa técnica o cumplir con el deber de cuidado en ejercicio de competencias y funciones. ¿Y cuáles son los elementos en términos de derechos reales?
Evidentemente, el sujeto. Es decir, puede ser una o más personas naturales, personas humanas, un hombre, una mujer, un varón, una mujer, o también pueden ser personas jurídicas, o sea, la ficción, personas jurídicas. Ejemplos, asociaciones, sociedades, etcétera. Ahora, si pueden ser personas naturales o personas jurídicas, pueden ser nacionales o extranjeras, privadas o públicas. Estamos hablando de los elementos de los derechos reales en términos del sujeto. Y en esos términos, en los derechos reales, también tenemos que identificar el objeto, que se refiere tanto a las cosas como a los bienes. Y doy ejemplos, di ejemplos el día de ayer, hoy lo reitero, ¿no? Ejemplo, lo más común, nosotros nos trasladamos en un vehículo, un auto, vivimos en una casa, una vivienda, utilizamos un espacio para trabajar, una oficina, etcétera, etcétera, etcétera. El objeto. Y la causa, independientemente sujeto, objeto, la causa, que se refiere al porqué de la existencia de un derecho. Ejemplo, adquiero la propiedad de una vivienda, de un inmueble, de un terreno, ¿a través de qué? A través de un contrato de compraventa. Puede ser una minuta o un documento protocolizado o inclusive en registros públicos. Un contrato de compraventa. ¿De qué? De ese inmueble. El sujeto, el objeto, la causa. Y por eso es que sobre esa base, dentro de nuestro ordenamiento jurídico, implícita como explícitamente, está plasmado los derechos reales principales, o denominados autónomos en la doctrina, como los derechos accesorios o derechos reales de garantía, que es el tema que nos han convocado. ¿Puedes pasar la diapositiva, Moisés, por favor? Y en esos términos, lo que desarrollamos ayer en términos de derechos principales, para que no haya un equívoco, una confusión, en los derechos principales, inclusive una pregunta el día de ayer de una de las participantes en términos de la hipoteca y la propiedad. La hipoteca es un derecho real de garantía. La propiedad es un derecho autónomo, un derecho principal, un derecho real principal. En esos términos desarrollamos, en el caso de la posesión, que es uno de los derechos reales principales por su autonomía, es decir, no requieren de otro elemento para existir, son autónomos, la posesión, que está plasmado en el artículo 896 del Código Civil. La propiedad, que desarrollamos extensamente el día de ayer, el artículo 923 del Código Civil. La copropiedad, el artículo 969 de la Ley de la Materia. El usufructo, el artículo 999 del Código Civil. El uso y habitación, artículo 1026 y 1027 del Código Civil. La superficie, 1030 del Código Civil. La servidumbre, 1035 del Código Civil. ¿Por qué lo he plasmado en una diapositiva para el día de hoy, que son derechos reales de garantía? Para que quede grabado en la mente de nosotros, como refrescamiento de memoria, que estos derechos reales principales o autónomos están plasmados en la ley, es decir, el funcionario público al cual se le va a exigir que se materialice un derecho o que se cumpla con el ejercicio de un derecho, será sobre la base de la ley, Código Civil vigente. Y en esos términos, ¿puedes pasar la diapositiva, Moisés, por favor? Y en esos términos, los derechos reales de garantía, que son derechos no autónomos, ¿por qué? Porque dependen de un crédito o una obligación, son la hipoteca, la prenda, la anticresis, el derecho de retención. Ahora, alguno que maneje este tema, que ya ve civil, ya tendrá conocimiento cuál es el estado, la situación jurídica, ¿no? De estos derechos reales de garantías. Pero para los efectos de esta conferencia, estamos haciendo refrescamiento de memoria en forma didáctica. Estos derechos de reales de garantía, hipoteca, prenda, anticresis y derecho de retención, están plasmados en la ley. Algunos en el Código Civil,
otros en leyes especiales. Y en el caso de los derechos reales accesorios o de garantía, tienen esa condición de accesorio de garantía porque su existencia depende de la existencia de un derecho de crédito, un derecho crediticio, cuales están unidos. ¿Quién no ha tenido un crédito? ¿Quién no ha tenido una crecencia? Es decir, se restringe el poder del propietario de libre disposición del bien, el cual es conferido condicionalmente, esto es, el acreedor, si su deudor no paga, puede la venta del bien afectado en garantía, identificados también como derechos reales de garantía. Y di los ejemplos. La prenda para bienes muebles, como también la hipoteca y la anticresis para bienes inmuebles. Por eso es que las características de este tipo de derechos son de dependencia de un derecho principal. Subrayo. La característica de derecho son la dependencia de un derecho principal. Es decir, su existencia está vinculada a la de un derecho principal, que es la obligación contraída o garantizada. Y si se dan cuenta, es obvio, estamos hablando del derecho a propiedad y los otros derechos antes mencionados, autónomos. Es decir, en términos de derechos reales de garantía, tienen una función, como su nombre lo indica, de garantía. Es decir, tiene como objetivo asegurar el cumplimiento o pago de una obligación o una deuda. Cuando se habla de derechos reales de garantía, es eso, asegurar el cumplimiento o pago de una obligación o una deuda. Por eso garantía. Es algo elemental. Nosotros estudiamos las salas universitarias, tenemos el Código Civil, tenemos las leyes especiales y evidentemente esas herramientas jurídicas las manejamos en el día a día en el foro. Ahora, cuando se desarrolló en la anterior diapositiva sobre el principio de legalidad, ese carácter patrimonial, ese contenido de vínculo, también su contenido patrimonial, es decir, el valor económico le es inherente a los derechos reales de garantía. ¿Por qué? Porque se está hablando de dinero, se está hablando de patrimonio, contenido patrimonial. Y deben cumplir con el principio de publicidad. Es imprescindible, publicidad. Tengan presente que ayer desarrollamos en la evolución jurídica de los derechos reales y en este caso de la propiedad, desde el derecho romano, pasando por el derecho napoleónico con su código napoleónico de 1804, que es la base del Código Civil, ¿no? Y en esos términos la publicidad fue y es fundamental, porque cada vez la sociedad se complejiza. Ya no estamos en la época de las cavernas, no estamos en la época de sociedades incipientes. Estamos en una era de sociedades altamente complejizadas, ya ni siquiera complejas, altamente complejizadas. E inclusive el siglo XXI, repito, 22 de noviembre del 2025, ya se está desarrollando, ni siquiera se habla de las nuevas tecnologías disruptivas. Ya no se habla del 4G, no se habla de Internet, no se habla de teléfonos inteligentes. Eso ya es parte del 3G, del 4G. Se habla del 5G y hasta del 6G. Y nosotros no es algo ajeno, ¿ah? Es algo real que se está practicando en el Perú. Y un ejemplo tangible, más que evidente, es el megapuerto de Chancay. Para dar un ejemplo, para aquellos que han viajado a Chancay y lo han podido ver con, valga la redundancia, con sus propios ojos, las grúas, los vehículos que trasladan los containers, todo es automatizado, no hay seres humanos, todo es automatizado y trabaja las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y los chinos utilizan inteligencia artificial. Por eso es lo que se busca es, con la intervención del capital peruano, con el capital chino, que se desarrollen esos polos, valga la redundancia, de desarrollo, de incipiente industria, sea industrialización,
como parte de esa comercialización que viene del Asia. ¿Por qué? Porque viene tecnología de punta y el peruano siempre se ha caracterizado no solo por su dinamismo, por su ingenio, sino por justamente dentro de ese ingenio su creatividad, asimilar como una esponjita y rápidamente desarrollar. Y estoy hablando de todos los peruanos, ¿ah? Porque hay muchos peruanos que pueden ser analfabetos. Estoy hablando no solo del analfabeto de instrucción, sino del analfabeto social, que puede que no maneje un celular, una computadora, pero tú lo pones a arreglar un vehículo, a arreglar una máquina y lo arregla, inclusive le hace innovaciones que te deja fuera de órbita y te da una solución inmediata a tu vehículo, a tu tractor, a tu artefacto, con cuestiones bien simples, con herramientas simples fabricadas por él mismo. ¿Y eso qué es? Es genialidad, solo que genialidad no magnificada a los términos como que siempre se identifica el genio. Hay grados de genialidad. En otras palabras, la creatividad. Por ende, en esos países desarrollados, a pesar de que se les prepara con inteligencia artificial, no estoy hablando exageraciones o fuera de la realidad. En China se hace eso, en Rusia se hace eso, en otros países, en Japón también se hace. Desde niños ya se le está adiestrando parte de la currícula, no del currículo, de la currícula, el aprendizaje de inteligencia artificial, básico, sin olvidar sus tradiciones, ¿ah? Sus etnias. Por eso sus polos de desarrollo en esos países desarrollados no solo es Shanghái, Beijing, son diferentes ciudades dentro de su territorio, porque están pensando a futuro, no solo como país desarrollado, sino como potencia. Por eso en la actualidad se habla de un mundo multipolar. Y si estamos desarrollando derechos reales de garantía en este mundo complejizado, altamente complejizado del año 2 del siglo XXI, 22 de noviembre del 2025, hace un año prácticamente fue inaugurado el megapuerto Chancay, ya tenemos el mega aeropuerto de Jorge Chávez y en provincia hay mega obras también como el que se va a inaugurar el aeropuerto de Chincheros en Cusco. Los que viajan al interior del país en ejercicio de defensa técnica podrán corroborar lo que digo, ¿no? Uno viaja al Cusco y su aeropuerto es pequeño comparado, por ejemplo, con Arequipa. El aeropuerto de Chincheros pues va a ser, es una mega obra. Y aparte que va a desarrollar otro polo, que ya no va a ser en el mismo centro de Cusco, en otra provincia. Y son lugares hermosos, son parajes bellísimos. Aparte que va a permitir conocer la tecnología ancestral de los peruanos. No en balde, dentro de la ciencia, dentro de la industria, muchos de los grandes países desarrollados vienen a hacer turismo y no hacen turismo ecológico como lo identifican aquí y lo propagan por los medios de comunicación, no. Vienen a hacer espionaje industrial en términos de qué? De las plantas, de las medicinas naturales, de los sistemas antiquísimos ancestrales del Perú para utilizar en tecnología novísima y reproducirla. Eso es algo elemental y eso uno lo aprende, lo obtiene a través de la información de los medios de comunicación. No estamos hablando de CNN, CBS, los norteamericanos, ingleses, que siempre te dan su versión. Es bueno leer, es bueno escuchar, es bueno ver, pero hay que escuchar y leer todas las partes. Los noticieros franceses, alemanes, chinos, rusos, japoneses, y te da una visión de todo el panorama y tú sacas tus conclusiones. En otras palabras, si estamos hablando de derechos reales de garantía en este mundo complejizado, como garantía, asegurar el cumplimiento del pago de una obligación o deuda. Y ahora más que nunca, cuando las obligaciones son eso, eficacia y eficiencia, es decir, rapidez en tiempo real, inmediatez temporal, inmediatez material. Es decir, resolver problemas en inmediatez temporal e inmediatez material. No el argumento de burocracia, no el argumento del ser humano. Por eso inclusive los problemas que se están produciendo en términos de Megapuerto Chancay y siempre los chilenos en términos de sus puertos, es que ellos tienen la rémora de todos esos problemas que se producen, por más que quieran actualizar sus puertos, ¿no? Sus proveedores, que son una rémora. Aparte que no estoy despotricando, tienen sindicato y los sindicatos obviamente van a ver por sus derechos, pero sin embargo es una traba en términos de qué, de un desarrollo en términos de lo que es el megapuerto Chancay, 100% automatizado, por no decir el 100%, 99% automatizado.
Repito, garantía, contenido patrimonial, principio de publicidad. Y la publicidad en términos de lo que ha sido la evolución jurídica, justamente para no solo practicar legalidad, sino legitimación. Acuérdense que el ordenamiento jurídico peruano, llámese como se llame, civil, penal, el espíritu de la ley plasmado en su título preliminar, ¿cuál es? Buscar, lograr la paz social, la armonía. Lean ustedes el Código Penal, lean ustedes el Código Civil, su título preliminar. Si es eso, la publicidad permite ello. No solamente practicar sobre la base de la ley, sino legitimar. ¿Legitimar qué? Instituciones. Ahora bien, si esto es así, es sobre la base del ordenamiento jurídico peruano en un Estado constitucional de derecho. ¿Puedes pasar la diapositiva a Moisés, por favor? Lo que hemos desarrollado, ¿no? En este mundo complejizado y significativo del mismo, el crédito, que es vital, vital. Y en estos términos, el Código Civil y posteriormente la Ley de Garantía Mobiliaria, por ejemplo, en la prenda hipoteca, en las que el acreedor puede mantener la garantía vigente, no obstante las transacciones que realiza el deudor sobre el bien específico posteriores a su formalización. Y valiéndose de los medios tecnológicos, ¿no? Lo que ahora se identifica como el SIG, SIGM, que lo vamos a desarrollar. ¿Para qué? Para publicidad y oportunidad. Y se entiende que en el futuro los cambios en este sentido serán no solo cualitativos, sino también progresivos. Siempre la progresión exponencial es real, que cada día que pasa el desarrollo es vertiginoso. Esto que estamos desarrollando es sobre la base de cuando es inicio el Código Civil para aquellos que en las aulas universitarias recibimos la cátedra con nuestros maestros, cuando se desarrollaba sobre la aproximación en términos del desarrollo del Código Civil y las leyes especiales que se presentaban, ¿qué era el crédito? ¿Qué se mencionaba con respecto al crédito? ¿Se acuerdan? El crédito como un mecanismo de la economía eficiente, un mecanismo más que eficiente de la economía para crear riqueza. El crédito, porque ya no era necesario la traditio, es decir, trasladar el bien, sino solo la obligación, es decir, la confianza, el compromiso de cumplir, pero ese compromiso, esa garantía tenía que ser asegurada. Por eso hablamos de derechos reales de garantía. El crédito como mecanismo eficiente de la economía para crear riqueza. Por eso es que si ustedes revisan en la evolución jurídica en términos de los derechos reales de garantía, al principio con el Código Civil, materializado con la prenda, anticresis, la hipoteca, y después la prenda derogada en el Código Civil y ya plasmada a través de leyes especiales. Por eso es que gracias al crédito, las personas pueden adquirir bienes para satisfacer sus necesidades. ¿Quién no se ha pedido un préstamo para construir su casa? Los famosos créditos de techo de mi vivienda, para techar la casa, para techar casa, construir casa. Créditos para poner un puesto en el mercado. Créditos, inclusive mucha gente hace eso, créditos para poder arreglar su vehículo. Aunque ya saben que el vehículo apenas se compra, el mismo día que se compra, ese día comienza a descapitalizarse. Disculpen por la voz, he tenido bastante informe. El crédito para satisfacer necesidades, ¿no? Vivienda, vehículos, y lo vemos todos los días. Lo digo de esta forma porque ejerzo la defensa técnica. Lo irresponsable de la mayor cantidad de peruanos que compran utilizando la tarjeta. Les digo que el crédito es un mecanismo eficiente para la economía, hacerla dinámica. Irresponsablemente mucha gente, y ahora que se acercan las fiestas navideñas, utilizan la tarjeta diestra y siniestra, teniendo ya deudas que les pesa, se endeudan para pagar esa deuda y seguir comprando cosas, y a veces cosas innecesarias, electrodomésticos que no necesitan, ropa que no necesitan, cosas que no necesitan, y eso se ve a cada rato, ¿no?
Las empresas, en términos del crédito, pueden obtener recursos para la adquisición de bienes o de contratación de servicios relacionados con ¿qué? Con la industria, el comercio, la agricultura, la minería. Ejemplo en industria. Si ustedes han visto ahí en la plaza, en Puente Nuevo y Plaza Hacho, está una gran empresa que se llama MEPSA, Metalúrgica Peruana Sociedad Anónima. Fabrica piezas de envergadura, piezas gigantescas. ¿Para qué? Para la industria, para la minería. Y muchas veces se contrata el servicio de terceros para realizar trabajos específicos, trabajos puntuales, porque la minería, la industria, también vertiginosamente va cambiando en el tiempo. Y en el Perú es un país minero. Y evidentemente esta maquinaria va cambiando en el tiempo. Y en el Perú hay industria incipiente, pero hay industria incipiente en términos de fabricación de vehículos para resolver problemas que tienen que ver. No será expansiva, pero las hay. Y en el comercio, ¿quién no ha hablado de créditos? En la agricultura, la mayor parte de los campesinos, los agricultores del Perú, se endeudan para mantener sus sembríos, para poder pagar sus insecticidas. Son pocos los que practican agricultura orgánica, y qué decir la minería, etcétera. Hasta los profesionales en derecho, para poder mantener una oficina o comprar una oficina, que son pocos, o alquilar una oficina, piden un crédito. En la idea de que en el transcurso de los meses van a poder pagar. ¿Por qué? Porque la idea es que ya tienen una cartera de clientes, adquisición de bienes o contratación de servicios. Estamos hablando del crédito en términos de los derechos reales de garantía. Por eso es que en su inicio en el Código Civil de 1984, inclusive ayer desarrollamos el término de la evolución jurídica en términos del Código Civil del 84, que es anterior a la Constitución Política vigente de 1993, en el Perú el límite entre el derecho de prenda y el de hipoteca es impuesto por la clasificación de bienes entre inmuebles y muebles. Ustedes revisen el Código Civil, eso no ha cambiado. Sin embargo, las leyes especiales en términos de prenda evidentemente han cambiado en el tiempo, ya no con el Código Civil. Pero si ustedes revisan el Código Civil, revisen artículo 885, 886. Si no lo tienen, bájenlo del sistema, pero deben tener su Código Civil a la mano ahí. El límite entre el derecho de prenda y el de hipoteca es impuesto por la clasificación de bienes inmuebles. Si ustedes tienen su Código Civil a la mano, revisen el Código Civil. Repito, libro quinto, derechos reales, sección segunda, bienes. Título 1, clase de bienes. Artículo 885. Es vital, ¿eh? Porque si ustedes no se ubican en su espacio, estamos hablando del espacio jurídico, no van a poder utilizar las herramientas jurídicas de manera adecuada. Como señala la Corte Suprema, señor justiciable, usted merece una defensa adecuada, mínimamente adecuada. O he escuchado a algunos magistrados cuando uno está haciendo defensa y están llamando la atención a un abogado delante o una abogada, merece una defensa suficiente. Le sugiero que converse con su abogado o si no se le va a proporcionar un abogado de oficio. Evidentemente lo que está diciendo el magistrado de la Corte Superior de Lima o de la Corte Suprema es que es una defensa pues falente, que no está a la altura y que con respecto a la fiscalía pues hay una indefensión. Y es obvio que los jueces lo que están buscando es que a posteriori no se plantee una nulidad. Es evidente. Y obviamente está cautelando también los derechos de ese justiciable, ¿no? Si revisamos el Código Civil, el artículo 885, ¿qué señala? Código Civil, sección segunda, bienes, título 1, en Romanos, clases de bienes, artículo 885, son inmuebles, uno, el suelo, el subsuelo y el sobresuelo. Inmuebles. Acuérdense lo que desarrollamos ayer, la diferencia entre inmuebles y muebles. Inmuebles no se puede trasladar de un lugar a otro. Muebles se pueden trasladar de un lugar a otro.
El Código Civil lo tiene plasmado de esta forma. Artículo 885. Son inmuebles, numeral 1, inciso 1, el suelo, el subsuelo y el sobresuelo. Numeral 2, el mar, los lagos, los ríos, los manantiales, las corrientes de agua y las aguas vivas o estanciales. Ahora que muchas de las playas, que es un bien público, se privatizan, etcétera. 3, las minas, estamos hablando de inmuebles, las minas, canteras y depósitos de hidrocarburos. 4, las naves y aeronaves. Alguno de ustedes dirá, ya lo hemos estudiado en las aulas universitarias, dirá, pero las naves, aeronaves, eso sí se puede trasladar, pero tal es su envergadura, su tamaño, su dimensión, su volumen, que para los efectos prácticos se ha materializado en la legislación como bienes inmuebles. 4, las naves y aeronaves. 5, los diques y muelles. 6, los pontones, plataformas y edificios flotantes. 7, las concesiones para explotar servicios públicos. 8, las concesiones mineras. Tengan presente, hay casos en que contratan para hacer defensa en minero, que básicamente es administrativo. ¿Y qué señala la ley? Código Civil, artículo 885, numeral 8, inciso 8. Son bienes inmuebles las concesiones mineras obtenidas por particulares. 9, las estaciones y vías de ferrocarriles y el material rodante afectado al servicio. Vías de ferrocarriles. Esto en el tiempo tendrá que evolucionar. Por ejemplo, si se va a construir el tren de Ica, ¿cómo se llama? De Lima a Ica, desde Villa Salvador a Ica, y se dice, porque es lo que se publicó a través de los medios de comunicación por el ministro de la cartera, que esto iba a tener un tiempo de traslado en 2 horas o 2 horas y media, pues estamos hablando, eso va a ser fabricado, si no son por europeos, ¿por quiénes será? Porque en el caso de los chinos, sus trenes, sus trenes, en términos de 300, 400 kilómetros por hora, y si estamos hablando de ICA, tienen que ser de menos de 2 horas. Ahora, si van a construir un tren bala o un tren chino como los que construyen en la actualidad, que ni siquiera son ferrocarriles, ferro viene de fierro, de hierro, vías férreas, si no son imantados, o sea, en el aire, entiendo que esa tecnología de punta no llegará, pero llegará su tecnología 5G, 4G, y un tren de Lima a Ica, de Vía Salvador a Ica, pues en 2 horas, lo que ahora nos demoramos 6 horas, 6 horas y media, con 2 horas uno se va en la mañana, después de desayunar a las 8 o 9 de la mañana, se va a la playa El Chaco, en Pisco, almuerza ahí, su piqueo de tortugas, se va a las Islas Ballestas y regresa a las 5 o 6 de la tarde y a las 8 está en Lima. Le estoy dando ejemplos. ¿Y qué señala la ley? Artículo 885. Las estaciones y vías ferrocarriles y el material rodante afectado al servicio. Si estamos hablando de ese tipo de trenes, evidentemente ya no son ferrocarriles, son otro tipo de trenes. Legislación especial, específica, porque tengan presente que en el caso de los asiáticos tienen una forma de contratar, para aquellos que han tenido la oportunidad de tener algún patrocinado, yo he tenido en el pasado, los asiáticos basan sus contratos en la palabra. La palabra. La palabra para ellos es fundamental. Evidentemente han hecho una investigación, una atención de las preliminares, la palabra. Y después ya viene la formalización, ¿no? Y esto es vital. Y en estos términos lo que estamos desarrollando para identificar los derechos reales de garantía sobre la base de lo que son bienes, el artículo 885, 886, cuando en su inicio se estableció cuáles eran esos derechos reales de garantía, hizo la diferencia entre bienes inmuebles y muebles. Y los inmuebles están en el 885. Y en el numeral 9 se establece de manera expresa las estaciones y vías de ferrocarriles y el material rodante afectado al servicio. 10. Los derechos sobre inmuebles inscribibles en el registro.
inscribibles en el registro para aquellos que llevan procesos penales en términos de usurpación, etcétera. Numeral 11 del 885, los demás bienes a los que la ley le confiere tal calidad. Estamos hablando de las leyes especiales. Y en el artículo 886 del Código Civil son muebles, textualmente, principio de legalidad, exerta, les escrita, lo que esté establecido expresa y previamente en la ley, principio de legalidad. Artículo 886, son muebles, inciso 1, los vehículos terrestres de cualquier clase. 2, las fuerzas naturales susceptibles de apropiación. 3, las construcciones en terreno ajeno, hechas para un fin temporal. Muebles. 4, los materiales de construcción o procedentes de una demolición si no están unidas al suelo. 5, los títulos valores de cualquier clase o los instrumentos donde conste la adquisición de créditos o derechos personales. Ahora entienden lo fundamental, lo vital en términos de derechos reales de garantía. Repito, artículo 886, son muebles los títulos valores, inciso 5, los títulos valores de cualquier clase o los instrumentos donde conste la adquisición de créditos o derechos personales. Inclusive, esta es pregunta de examen para graduarse como abogado, y entiendo que también es pregunta de examen para jueces y fiscales, no sé, no he postulado, pero en términos de abogados siempre han preguntado, ¿no? ¿Cuál es lo fundamental en términos de títulos valores? ¿Cuál es el fundamento de los títulos valores? Te lo dejo de tarea, pero ya prácticamente tiene la respuesta. Inciso 6, los derechos patrimoniales de autor, de inventor, de patentes, nombres, marcas y otros similares. Y esto a nosotros nos falta desarrollar. Muchas de las grandes potencias, países desarrollados, vienen al Perú con el supuesto turismo ecológico y evidentemente no vienen a hacer turismo ecológico, vienen a recabar información tecnológica y científica. Y ustedes dirán, ¿pero cuál tecnología si ellos están más desarrollados? Simple, hacen el estudio de los insectos, las mariposas, los mamíferos, y eso reproducen en términos de ciencia, de tecnología. Ejemplo, la araña, la telaraña. De la telaraña se ha obtenido una medicina que es altamente reparadora y cicatrizante. ¿Y dónde está esa gran masa en términos de diversidad de arañas? En el Amazonas. 7, las rentas o pensiones de cualquier clase. 8, las acciones o participaciones de cada socio tengan sociedades o asociaciones, aunque éstas pertenezcan bienes inmuebles. Inciso 9 del artículo 886. Los demás bienes que puedan llevarse de un lugar a otro. Más claro, el agua. La diferencia entre bienes inmuebles y muebles, los demás bienes, inciso 9, que puedan llevarse de un lugar a otro. Y artículo 886, inciso 10, los demás bienes no contemplados en el artículo 885, para que no haya confusión. Ahora bien, si en el inicio, en los derechos reales de garantía, estamos hablando del Código Civil de 1984, hizo esa diferenciación, y en esa época, ubiquémonos en ese espacio y tiempo, en la década de los 80 del siglo XX, era innovador con respecto a lo que era el de 1936, que respondía ese código pues al siglo XIX. Pero el Código Civil de 1984, que respondía a las expectativas del siglo XX, ya a finales del siglo XX, para este siglo XXI, evidentemente tiene que haber una evolución. Con las modificaciones a través de leyes especiales, como el caso de las garantías mobiliarias, permite esa evolución jurídica responda a las expectativas de una sociedad complejizada, de un Perú diferente al Perú de los años 80, inclusive de un Perú diferente a los años 2000, 2005, 2010. Para aquellos que estudiamos en las universidades nacionales, estoy explicando una realidad. Prácticamente los estudiantes de las universidades de San Marcos y otras universidades no manejábamos un celular, no teníamos una computadora. Sin embargo, aquellos que gozaban de un celular, una computadora que ya estaban en venta, pero eran pocos, eso no era masificado. Para los años 2000, 2005, comenzó la masificación, pero no en términos de todo el Perú, pero gran parte de Lima.
¿Cuál era la diferencia? Por ejemplo, ahora tenemos la ventaja que en este momento tenemos una comunicación en tiempo real, a distancia, inmediatez temporal, inmediatez material. Le estoy dando información, conocimientos. Estamos haciendo refrescamiento de memoria a través de un medio digital. Sin embargo, para los años 80, 90, inclusive para los años 2000, ¿era posible eso en las universidades nacionales? No. El estudiante tenía que ir a la biblioteca y aquellos que investigábamos, como en San Marcos, siempre exigían plantear preguntas e interrogatorios porque habían debates en los salones, y estaba prohibido formular una pregunta si no planteabas una propuesta de solución. Y si no formulabas preguntas, al término del periodo, antes de tomarte el parcial, el profesor pasaba lista y si este alumno no había formulado preguntas, un punto menos. Y para aquellos que habían formulado preguntas y formulado propuestas al mismo tiempo, medio punto más. Y eso te servía. Para aquellos que no investigaban, no estudiaban, estaban llorando, sufriendo por tener aunque sea medio puntito para poder aprobar su ciclo. Les explico una realidad. Ahora, si estamos hablando a nivel estudiantil, imagínense el Perú, en el interior del país, que no tiene comunicación a través de un celular de media gama o alta gama para los años 2000, 2004, porque la masificación de los celulares ha sido a partir del año 2005, 2010, por la competencia. Pero para los años 80, 90, no. Ahora inclusive, 22 de noviembre del 2025, cuando uno va a provincia, cuando hablamos de las comunidades campesinas y también comunidades nativas, utilizan drones. No solamente para el acopio de sus vicuñas, para la identificación de sus puquiales, para identificación de relaves, para identificación de nuevas matas, para la observación de sus campos de regadío, de esos ancestrales acueductos que todavía están vigentes, para poder hacer la limpieza. Doy un ejemplo, una anécdota. En la época universitaria me acuerdo que se viajaban por los estudiantes a Marcos a las alturas de Lima y ahí se practica una ancestral festividad, la fiesta del agua, la fiesta de la champería. En casi todo el centro del país se practica eso, pero en Lima, en las alturas de Lima, estamos hablando de Huarochirí, Masma, San Pere de Casta, etcétera, etcétera, se practica la champería. ¿Y qué es la champería? Es la fiesta del agua. Y la fiesta del agua consiste en que los comuneros, con los turistas nacionales y extranjeros, y evidentemente los estudiantes que llegaban, no solamente de San Marcos, llegaban de la Católica, de universidades, la del Callao, llegaban y participaban de la fiesta. Danzando, subían la puna, desde San Pedro de Casta, que está a 3.300 y pico, subíamos a 4.000, 4.300. ¿Para qué? Para limpiar los canales, desde la Cocha, desde la Pampacocha en la altura que está a casi 4.500, para que esa agua que viene por los canales ancestrales llegue limpio. Se limpiaba de las malezas, de la piedra, del barro que caía en temporada de lluvias. Y eso permitía que no solamente abrevar a las bestias, sino proveer de agua rápida, valga la redundancia, líquida, en términos de no tener tantas abluciones, tantas impurezas, y que la comunidad goce de este líquido y elemento. Pero a su vez permitía también que la comunidad se fortaleciera en términos de participación de todos. Y evidentemente los turistas nacionales, hasta los extranjeros, me acuerdo alemanes, holandeses, bailando ahí y sacando con una lapa y un pico desde la cocha de la laguna, que estaba en una época del año en que no había lluvia, está casi seca, sacar el barro y era pues una altura de 2, 3 metros y tenía que lanzar. Y te daban obviamente tu traguito, ¿no? Tu traguito con raíces. Y salías pues picarón, bailando, pero limpiando. Son tradiciones. Y eso, que estamos hablando de qué, de finales del siglo XX, comienzos del siglo XXI, en la actualidad hay comunidades que lo practican a través de sus drones. ¿Para qué? Para verificar que esas impurezas, los aluviones, las lluvias no hayan obstruido los canales y permitan que los comuneros se trasladen a su lugar específicamente y ya no estén tanteando. Ejemplos múltiples. Hablo con conocimiento de causa porque el abogado que ejerce la defensa técnica en provincias tiene acceso a información de primera mano.
Y ustedes dirán, no, pero son profesionales. Sí, no niego que hay varios de los muchachos, hijos de los comuneros, que son profesionales, pero gran parte de esos comuneros que ya no solamente tienen celulares, sino que manejan este mecanismo, ya han aprendido y solucionan sus problemas. Y esto sucede también en comunidades nativas. En el Perú, con la dación del Código Civil de 1984 y con la materialización en el artículo 885 y 886, base para los efectos de poder desarrollar los derechos reales de garantía que en el tiempo, en esa evolución, ha permitido materializar en leyes especiales. Por ejemplo, en la diapositiva que ustedes tienen, 25 de julio de 1984, se publicó el decreto legislativo 295, es decir, el Código Civil. 25 de julio de 1984. Estamos 2025. 84, 94, 10 años. 2004, 20 años. 2014, 30 años. 2024, 40 años. 2025, 41 años han pasado, casi medio siglo. Y el 1 de marzo del 2006, 1 de marzo del 2006, 84, 94, 2004, 32 años después, el 1 de marzo del 2006 se publicó la Ley de Garantía Mobiliaria, la Ley 28677, por la cual se regula la garantía mobiliaria para asegurar obligaciones de toda naturaleza, presentes o futuras, determinadas o determinables, sujetas o no a modalidad. Si hay alguna duda al respecto, leer la ley, revisar la ley y en su artículo 1 lo establece de manera expresa. El 10 de septiembre del 2018, estamos hablando con el Código Civil vigente al 2018, 84, 94, 2004, 2014, 2018, ¿cuántos años han pasado? 94, 2004, 2014, han pasado 34 años. Al 10 de septiembre del 2018 se publicó el decreto legislativo 1400, por el cual se regulaba el régimen de garantía mobiliaria y el sistema informativo de garantías mobiliarias. Si se dan cuenta, del 2006 al 2018, el Perú es el mismo, ¿no? Todos los que participamos en este diplomado ya existíamos en el 2006, en el 2018, y evidentemente Lima no era igual. Ha habido un cambio vertiginoso en Lima. No estoy hablando solo en infraestructura, estoy hablando en términos de medios de comunicación. Y medios de comunicación no solo en transporte, sino en medios de comunicación masivos, o sea, de en tiempo real. Estoy hablando celulares, computadoras y otros medios tecnológicos, lo cual permitía que, lo que hemos hablado al principio, el crédito, las garantías. Y evidentemente un negocio ya no se cerraba trasladándote hasta Cañete, trasladándote hasta Yaviri, trasladándote hasta Sechura o trasladándote hasta Nauta, en Loreto, sino en una comunicación en tiempo real a través de un celular, no de alta gama, de mediana gama. Y evidentemente si eras un negociante tenías un celular de alta gama para tener acceso a muchos mecanismos que te posibilitan hacer no solamente eficaz, sino eficiente tus tratativas preliminares. Si estamos hablando del 2018, un año después, el 3 de agosto del 2019, un año después, es decir, 35 años después de la vigencia del Código Civil de 1984, se publica el Decreto Supremo 243-2019-EF. ¿Cuál es el objeto de este Decreto Supremo? Es reglamentar el Decreto Legislativo 1400, legiferado un año antes. Decreto legislativo que aprueba el régimen de garantía mobiliaria para asegurar su adecuada implementación y establecer las disposiciones que regulan la ejecución del régimen de garantía mobiliaria y el sistema informativo de garantías mobiliarias. Sistema bajo la administración de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. Si esto ha sido así, un cambio vertiginoso en términos de la masificación de las tecnologías para el uso diario, los registros públicos, que dijimos ayer, desarrollamos jurídicamente ese aspecto, los registros públicos no crean derechos, no constituyen derechos. Lo que hacen los registros públicos es publicidad, materializar el principio de publicidad.
Y es obvio que los registros públicos con la tecnología, con computadoras, con las llamadas computadoras inteligentes, para la redundancia, con celulares y otros dispositivos, ahora las pantallas que tienen ahí en la SUNAR, para no solamente tener acceso rápido, sino lo que hablan ellos interactivos. ¿Qué es lo que hacen? Un servicio al ciudadano eficaz y eficiente, un servicio en términos de rapidez, en términos de acortar tiempos, en términos de no complicar el trámite, en términos de lo que se conoce en constitucional, la aspiración de un Estado moderno, o en derecho administrativo, en términos de la administración pública, la aspiración de un Estado moderno peruano. Y evidentemente el otro mandato constitucional, la aspiración del desarrollo integral del país. Porque la SUNAR, los registros públicos, es para todo el territorio peruano. Y si estamos hablando que en el Código Civil, con el nacimiento del Código Civil, la prenda, porque es el tema que también nos ha convocado, la prenda en el Código Civil estuvo plasmado en el artículo 1055 del Código Civil. Para aquellos que están observando y tienen su Código Civil a la mano dirán, pero doctor, eso ha sido derogado. En el actual Código Civil, doctor, de manera expresa se señala en la sección cuarta, Derechos Reales de Garantía, título 1, prenda, artículo 1055 hasta el 1090, derogado. Artículos derogados por la ley 28677, publicada el 1 de marzo del 2006. Nadie está cuestionando eso. Estamos hablando de la evolución jurídica en términos que se puede entender y utilizar como herramienta jurídica a la hora de hacer defensa técnica o hacer una representación en la administración en favor de tu patrocinado. Y en esos términos, ¿qué señala el Código Civil? Artículo 1055. La definición del derecho real de prenda, cuyo tenor era: la prenda se constituye sobre un bien mueble, por eso la diferencia entre bienes muebles e inmuebles. La prenda se constituye sobre un bien mueble mediante su entrega física o jurídica para asegurar el cumplimiento de cualquier obligación. Es decir, de este artículo del Código Civil derogado, ¿qué se desprendía? Que existía una clara relación entre garantía prendaria y bienes muebles. Y hemos leído el artículo 885, 886 del Código Civil vigente. Del artículo 1055 del Código Civil derogado, que se establecía cuando entró en vigencia el Código Civil de 1984. Una clara relación entre garantía prendaria y bienes muebles. A su vez, de esa definición del derecho real de prenda del 1055 del Código Civil, el mecanismo de oponibilidad que resulta constitutivo de la prenda es la entrega, lo que a primera vista nos llevaría a pensar en una desposesión del bien del deudor. Acuérdense que ayer desarrollamos jurídicamente cuál es la evolución que ha tenido el derecho de propiedad en términos de lo que era el derecho romano con la tradición y ya con el sistema francés, con el código napoleónico, en el cual la tradición era una tradición jurídica, no era una tradición física. Y en el caso peruano, el Código Civil peruano, adoptando el sistema francés, el sistema consensualista, cuando tú compras un inmueble, no es que te estás trayendo el inmueble, es una ficción jurídica. Por eso en el artículo 1055 del Código Civil, la norma distingue entre dos tipos de entrega, la física y la jurídica. Estoy desarrollando lo que en el Código Civil en sus inicios planteó como la prenda. Artículo 1055 del Código Civil derogado, la prenda se constituye sobre un inmueble mediante su entrega física o jurídica para asegurar el cumplimiento de cualquier obligación. La prenda. Por eso es que hay que tener bien claro qué significa entregar jurídicamente un bien. Lo hemos estudiado en las salas universitarias, estamos haciendo refrescamiento de memoria para los efectos de justamente utilizar la herramienta jurídica de manera idónea, adecuada en un proceso administrativo, en un proceso judicial, porque el adversario no va a tener misericordia con el abogado defensor. Y si se trata de un proceso judicial, el juez no va a tener contemplaciones, porque va a sancionar al abogado no solamente por falente o ineficiente, sino por temerario al argumentar ni siquiera con elementos sostenibles en el ordenamiento jurídico.
¿Qué significa entregar jurídicamente un bien? Aunque parezca paradójico, ¿eh? Según el Código Civil peruano, nuestro Código Civil, entregar jurídicamente un bien significa no entregarlo físicamente. Físicamente, materialmente, físicamente, no entregarlo. En este tipo de garantía no podemos concluir que la prenda supone desposesión. Para el Código Civil, esa entrega es una entrega jurídica del bien, no una entrega física. Sin embargo, en sus inicios en el Código Civil establecía una entrega jurídica, física o jurídica, para tenerlo presente. Por eso es que en el artículo 1059 del Código Civil definió la entrega jurídica. 1059 del Código Civil, que está derogado, definió la entrega jurídica de esta forma. Se entiende entregado jurídicamente el bien al acreedor cuando queda en poder del deudor. La entrega jurídica solo procede respecto de bienes muebles inscritos. En este caso, la prenda solo surte efecto desde su inscripción en el registro respectivo. Conforme se desprende del artículo 1059 del Código Civil derogado para los efectos de la prenda, la denominada prenda con entrega jurídica no era otra cosa que una garantía que pertenece al esquema, esto es, tiene como objeto un bien registrable. Y la oponabilidad se obtiene gracias al registro, no a la posesión. Por eso de lo vital, de la importancia, de lo relevante de la SUNAR, los registros públicos, en términos de qué, de dar a conocer a los demás, a los terceros, de que se ha producido una entrega jurídica de un bien. ¿A través de qué? De los denominados derechos reales de garantía. Para tenerlo presente. Por eso es que en sus inicios el Código Civil establecía las diferencias en el artículo 1063 sobre la prenda tácita, ¿no? El artículo 1063 del Código Civil, la reproducción textual era del 1001 del Código Civil del año 1036, del año 1936. Asimismo, la prenda legal. El Código Civil de 1984 introduce la regulación de la prenda legal en el artículo 1065. Estamos hablando de normas derogadas, pero para los efectos del acervo, el acervo es vital para un abogado defensor para ejercer una defensa técnica idónea. El artículo 1065 del Código Civil en sus inicios para la prenda establecía: las prendas legales se rigen por las disposiciones de este título y por los artículos 1118 a 1120 y solo proceden respecto de bienes muebles susceptibles de inscripción. Asimismo, las prendas fuera del Código Civil, como son las prendas de acciones, ¿no? Se encontraban regulados en la Ley General de Sociedades, en el artículo 111. Y otro tipo de prendas, ¿no? Como la prenda agrícola, ¿no? Era la Ley 2402, promulgada inclusive en 1916. Estamos hablando de la prenda agrícola, estamos hablando pues del siglo XIX, porque esa ley de 1916, la 2402, respondía a una realidad del siglo XIX, no de 1916, sino de 1800 y pico. Tengan presente que cuando uno produce, el legislador, el Congreso de la República, hoy denominado en el Perú Congreso, en gran parte del orbe del planeta Tierra se conoce como Parlamento, pero aquí como Congreso, ¿qué es lo que hacen? Materializan una necesidad, un requerimiento de la población a través de un proyecto de ley. Y este, en los debates que se realizan en el Pleno, debe culminar, si es que culmina, con una ley. Pero esta ley, para ser promulgada, primero tiene que ser aprobada por el Ejecutivo y después publicada. Y eso toma un tiempo. Si eso toma un tiempo en términos de medio año, 2 años, 4 años, en términos de la producción de la ley, es decir, en términos de la producción, o sea, los antecedentes, toma un lustro, 2 lustros o hasta décadas. Por eso hablo que en 1916, en términos de la prenda agrícola de la ley 2402, respondía a las expectativas del siglo XIX. Y en este caso la prenda agrícola no tenía el carácter de registrables, así como otras prendas, ¿no? La prenda industrial en la ley 23.407, la ley general de industrias, ¿no? La prenda flotante y otros tipos de prenda.
Lo cierto es que la prenda nació como la simple entrega de una cosa en garantía del pago de una deuda. Sin embargo, como lo hemos mencionado con esta evolución jurídica, no solo por el transcurso del tiempo, sino también por la complejización de las sociedades que hemos desarrollado y en el Perú se está poniendo en práctica a través de las mega obras, mega infraestructuras. Dimos un ejemplo como el aeropuerto Chancay, que tiene que ver con el comercio del Asia con el Perú, que en esencia es del Asia con Sudamérica, con la región, sino que el punto de quiebre, el hub, como lo denominan, es el Perú, ¿no? La complicación de la sociedad la tenemos ya con las tecnologías disruptivas, ¿no? El valor de los muebles en cantidad como en calidad. Y esto se puede corroborar en nuestro país, como lo hemos señalado con el Código Civil, artículo 1055 derogado por las leyes especiales de la materia. Y en este caso, cuando hablamos de estos derechos reales de garantía y cuando se señalan las clases sin desplazamiento jurídica, global importante, de propiedad industrial y derechos de autor. Ahora bien, si tenemos estos conceptos y revisamos la ley de la materia, en este caso, la ley 28776, si revisamos la ley de la materia, lo que hace alusión a la ley 28677, la garantía mobiliaria, ¿qué señala esa ley? Es la afectación de un bien mueble mediante un acto jurídico destinado a asegurar el cumplimiento de una obligación. Y la garantía mobiliaria puede darse con o sin disposición del bien mueble. En caso de disposición, puede pactarse la entrega del bien mueble afectado en garantía al acreedor, garantizado a un tercero depositario. Ley 28677, que en esa evolución jurídica, que la tenemos en la diapositiva, todos los bienes muebles pueden ser afectados en garantía, sean estos registrados o no registrados, tangibles o intangibles, específicos o genéricos, fungibles o no fungibles, presentes o futuros. Pueden ser materia de una garantía mobiliaria, estableciendo a su vez que su constitución se realice mediante su inscripción en el registro único de la garantía mobiliaria de conformidad con el artículo 3, la ley 28677 que ustedes tienen en la diapositiva. Ley de Garantías Mobiliarias, en su título quinto en Romanos, capítulo 1 en Romanos, disposiciones finales que establece en la segunda la aplicación de la ley a todas las garantías que constituyan sobre bienes muebles sin excepción. Y en la tercera, referencia a otras leyes, se entenderá referida a las garantías mobiliarias regulada por la presente ley. Estamos hablando de esa ley de garantías mobiliarias. Pero en esa evolución jurídica, ¿puedes pasar la diapositiva, Moisés, por favor? En esa evolución jurídica, el decreto legislativo 1400, el decreto legislativo 1400, los requerimientos y las necesidades surgidas por esa evolución de las sociedades, esa complejización de las sociedades, esa maximización de las utilidades, ese desarrollo vertiginoso del comercio en términos ya de un espacio reducido, sino ya de país o de países. Estamos hablando ya de la época de la globalización y estamos hablando de los inicios del siglo XXI y ahora con el siglo XXI en su tercera década, estamos hablando ya de un mundo multipolar. Con la nueva ley de garantía mobiliaria, el decreto legislativo 1400, tenía como finalidad que la economía se impulse. Ustedes lean la ley, el decreto legislativo 1400, la economía se impulse. Repito, decreto legislativo 1400, publicado el 10 de septiembre del 2018, que regula el régimen de garantía mobiliaria en nuestra patria. Es impulsar el desarrollo productivo y empresarial ¿de qué? De las pequeñas, las micro, pequeñas y medianas empresas. Se desarrollen mejorando el acceso al financiamiento mediante el otorgamiento de garantías mobiliarias. Lo hicimos al principio en la introducción,
que el crédito es el mecanismo más eficiente para el dinamismo económico de una sociedad. Y el Perú, ahora en este mundo competitivo, en este mundo multipolar, que ya lo tenemos en el Perú con la gran inversión de los chinos, porque en este caso, el Perú, ¿de quién recibe la mayor cantidad de capital? De los chinos, la primera economía. En términos de lo que es la ley de garantía mobiliaria, el decreto legislativo 1400, micro, pequeña y mediana empresa se desarrollen mejorando el acceso al financiamiento mediante el otorgamiento de garantía mobiliaria. ¿Cómo se traduce eso en términos simples? En la afectación de cualquier bien mueble para garantizar obligaciones. Ya leímos el Código Civil, lo desarrollamos el día de ayer, los bienes muebles. Hoy día hemos leído expresamente de manera textual el texto expreso de la ley, valga la redundancia, cuáles son los bienes muebles, cuáles son los bienes inmuebles, para garantizar obligaciones. Y en su artículo 3 de la Ley de Garantías Mobiliarias lo establece. Por eso es que pueden ser de cualquier naturaleza, por ejemplo, a favor de terceros, futuras, etcétera, a excepción, a excepción de los que están establecidos en leyes especiales, como son bienes muebles inembargables, intangibles expresamente incluidos, títulos valores, la CTS, etcétera, de conformidad con el artículo 5 de la Ley de Garantía Mobiliaria. Estamos hablando del decreto legislativo 1400. Deberán establecerse mediante contrato escrito y elevado a escritura pública. Estamos hablando del decreto legislativo 1400 en esa evolución jurídica, en el tiempo. Artículo 6. Por lo que el sistema informativo de garantías mobiliarias como plataforma electrónica, estamos hablando de qué ley, decreto legislativo 1400 del 10 de septiembre del 2018, siglo XXI, hace poco, siglo XXI. Y evidentemente ese desarrollo vertiginoso de la tecnología hace que las sociedades necesiten de medios para que esa complejización de la sociedad sea atendida en sus necesidades y requerimientos en tiempo inmediato, en tiempo real, inmediatez temporal, inmediatez material. Por eso es que en esta diapositiva ustedes tienen la plataforma electrónica, entre paréntesis, especialmente diseñada para inscribir y publicitar las garantías mobiliarias de acuerdo a la ley, que da lugar a una base de datos pública y de acceso remoto. Si ahora tenemos un comercio con China, la primera potencia mundial económicamente hablando, ustedes entenderán qué significa eso. Base de datos pública y de acceso remoto. Por eso es que se señala por los economistas la urgente necesidad de la formalización de la economía informal en términos de catapultarnos, en términos de un desarrollo industrial. Por eso es que en esta plataforma electrónica, en la que se archivan en forma electrónica los avisos de constitución, modificación, cancelación y ejecución de las garantías mobiliarias. Artículo 2.22 y artículo 34 del decreto legislativo 1400, lo cual plasmará la publicidad. Publicidad es un principio en el ordenamiento jurídico peruano, determinando el orden de prelación sobre los acreedores garantizados. Artículo 12 de la ley de la materia, del decreto legislativo 1400. Y la oponibilidad, en este caso, la oponibilidad, artículo 12.2 y artículo 34 de la ley general de garantía mobiliaria. A las garantías mobiliarias pudiendo ejecutarse en la vía judicial o extrajudicial, artículo 48 del decreto legislativo 1400. Tan es así que se puede recurrir a cualquier método de solución alternativo de conflictos, como es la conciliación, el arbitraje, etcétera, de conformidad con el artículo 61 de la Ley de Garantía Mobiliaria, ¿no? Y ustedes tienen, ¿puedes pasar la diapositiva, Moisés, por favor? Por eso es que ustedes tienen a continuación en esa evolución jurídica, después del decreto legislativo, que fue un impulso para el desarrollo productivo y empresarial de las micro, pequeñas y medianas empresas, lo que es conocido en el entorno económico o político como las pymes, ¿no? Las MIPYME. Se dio pues el decreto supremo, ustedes tienen el decreto supremo
243-2019 del 3 de agosto del 2019, un año después. Decreto Supremo 243-2019, reglamento de la nueva ley de garantía mobiliaria. Ese decreto legislativo que hemos desarrollado, su decreto supremo, reglamento de la nueva ley de garantía mobiliaria. Puedes pasar la diapositiva, Moisés. Y en este decreto supremo, ustedes tienen en su título 1 las disposiciones generales. En su capítulo 1, en Romanos, objeto y definiciones. Y en su artículo 1, objeto, su sumía, señala de manera expresa, de manera textual, principio de realidad, lex certa, lex escrita. El presente reglamento tiene por objeto reglamentar el decreto legislativo número 1400, decreto legislativo que aprueba el régimen de garantía mobiliaria para asegurar su adecuada implementación y establecer las disposiciones que regulan la ejecución del régimen de garantía mobiliaria y el sistema informativo de garantías mobiliarias, sistema bajo la administración de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos. La SUNAR, para que usted tenga claro. Por eso es importantísimo tener presente no solo el principio de legalidad, sino todo lo que eso representa y los efectos jurídicos. ¿Puedes pasar la diapositiva, Moisés? Por eso es que si ustedes revisan este decreto supremo en su capítulo 1, finalidad y administración del SIGM, ¿no? Lo que hemos desarrollado anteriormente, ¿qué señala el artículo 9 sobre el sistema informativo de garantías mobiliarias, el CIGM? Tiene como finalidad, artículo 9, numeral 1, la publicidad, de manera expresa señala la ley, mediante la generación, publicidad, mediante la generación, diligenciamiento, envío, inscripción, archivo y almacenamiento en forma electrónica. Estamos hablando del siglo XXI, forma electrónica, del aviso electrónico de constitución, modificación, cancelación y ejecución de la garantía mobiliaria. Artículo 9, inciso 2. Inciso 2. Estamos hablando sobre el sistema informativo de garantías mobiliarias, plasmado en el artículo 9 del Decreto Supremo 243-2019. Inciso 2. El establecimiento de la oponibilidad y prelación. Y ustedes lo tienen resaltado con letras celestes, el color del Colegio de Abogados de Lima, basado en el momento de la inscripción del aviso electrónico. Ya no estamos hablando de soportes mecánicos, analógicos. La ley establece ya soportes electrónicos, digitales. Inclusive ahora, 22 de noviembre del 2025, se habla de mecanismos digitales. Digitales. Y si estamos hablando de las tecnologías disruptivas, y un ejemplo con el Megapuerto Chancay, que es la aplicación ya de tecnologías disruptivas, ya no estamos hablando del 3G o del 4G, del teléfono inteligente, Internet. Estamos hablando de tecnologías disruptivas. Estamos hablando de inteligencia artificial, etcétera. ¿Qué señala la ley en el artículo 9, inciso 2? El establecimiento de la oponibilidad y prelación. Prelación. Orden. ¿Quién va primero? ¿Quién va segundo? ¿Quién va tercero? Basado en el momento de la inscripción del aviso electrónico de constitución de la garantía mobiliaria de conformidad con lo previsto en el párrafo 12.2 del artículo 12 del decreto legislativo 1400. Ya desarrollamos el 1400 en términos de el impulso del desarrollo económico de las micro, pequeñas y medianas empresas. Y en el inciso 3 del artículo 9 del sistema informativo de garantías mobiliarias, ¿qué señala el inciso 3 del artículo 9? El establecimiento de una fuente de información objetiva, pública y de acceso remoto. Vitala, estamos hablando de tecnologías disruptivas, estamos hablando del Perú en la élite, es decir, aspiración de un desarrollo de un Estado moderno del siglo XX, que lo hemos escuchado de las aulas universitarias, no, sino del siglo XXI. ¿Y eso qué significa?
no solamente objetividad y publicidad, sino también de acceso remoto. Porque, por ejemplo, los chinos que ya tienen un megapuerto acá con capital peruano, no será el mayoritario, pero es capital peruano, y en términos de los polos de desarrollo alrededor del megapuerto, ¿qué va a significar? Que ese acceso remoto es información de primera mano, en tiempo real, en tiempo inmediatez temporal, inmediatez material. ¿Acerca de qué? De la constitución, la modificación, la cancelación y ejecución de la garantía mobiliaria. Y tengan presente que los asiáticos también tienen su legislación, pero en términos de la soberanía, estamos hablando de la nacional, en términos de lo que significa el principio de la heredidad, en términos del sistema de informativo de garantías mobiliarias plasmado en el artículo 9, numeral 3, el establecimiento de la fuente de información objetiva, pública y de acceso remoto es algo real, no es ficticio, es algo vigente acerca de la constitución, modificación, cancelación e inclusive ejecución de la garantía mobiliaria. Y el inciso 4 del artículo 9, la interoperabilidad o cooperación digital entre entidades. Y esta es una falencia de la cual adolecen gran parte de las entidades del Estado peruano. Tiene que haber cooperación digital en términos de eficacia y eficiencia. Es más, repito, con conocimiento de causa, porque ejerzo la defensa técnica, no solamente en Lima, sino en provincia. ¿Por qué? Porque si no hay esa cooperación digital, ¿qué es lo que se produce cuando ya has pasado la línea? No has podido defenderte en primera ratio, con los controles de legalidad en primera ratio, primero, segundo, tercer grado, y el tercer grado en primera ratio es la Contraloría General de la República. ¿Qué sucede? Se judicializa. Y en términos de investigación penal, ¿qué va a hacer un fiscal? Seamos honestos, estoy hablando de la realidad, no estoy despotricando de nadie, la realidad. El fiscal no razona bajo el principio de presunción de inocencia. El fiscal razona bajo el principio de presunción de culpabilidad. Ya sé que alguno que está atento dirá, eso no está plasmado en el ordenamiento jurídico. Eso lo tengo muy claro y como abogado defensor voy a utilizar ese fundamento jurídico. Lo que no está previsto en el ordenamiento jurídico no puede ser utilizado. Sin embargo, el representante del Ministerio Público como pretensor punitivo lo va a utilizar y lo utilizan. Es más, cuando uno cuestiona en términos de una imputación concreta necesaria, ¿qué te contestan? Y hasta la jurisprudencia de la Corte Suprema lo reproduce. No, la investigación es progresiva en el tiempo y la imputación concreta y necesaria se va a materializar recién en la acusación. En otras palabras, tienes una indefensión en investigación preliminar, preparatoria y hasta etapa intermedia, hasta que no se materialice la acusación como tal, saneada. Y para eso la cooperación digital entre entidades es fundamental. Es decir, curarse en salud los funcionarios públicos. Y para curarse en salud, evidentemente tienen que primero tener su soporte mecánico, analógico, evacuar informes técnicos, informes legales en términos correctos, el deber de cuidado como ejercicio de competencias y funciones. ¿Para qué? Para trasladarlo en forma digital, ahorro de papel, economía, medio ambiente, etcétera, cumplir todas esas expectativas, y en términos digitales, cuando se ingrese al sistema, eso ya queda como evidencia. Y el pretensor punitivo lo va a utilizar. Repito, no bajo presunción de inocencia, sino bajo presunción de culpabilidad. Porque muchas veces se confunden los principios que rigen el Ministerio Público sobre el principio de oficialidad, principio de necesidad y principio de legalidad. Una cosa es el principio de legalidad, pero otra cosa es el principio de necesidad. Si esa causa no amerita un impulso de investigación preliminar formalizada, no tiene que prosperar. Sin embargo, los que ejercemos la defensa técnica, no pocas veces encontramos que en las disposiciones fiscales nunca, y yo no he encontrado, van a encontrar argumentos o sostenimiento de diligencias o actuaciones de descargo. Todas son de pretensión punitiva. Alguno que no ejerce la defensa técnica dirá, o que no maneja sus herramientas jurídicas, dirá, pero todo es lógico, pues el fiscal va a denunciar. Ya está bien, va a denunciar, pero la ley establece en el artículo 4 del título preliminar del Código Procesal Penal que el fiscal tiene la obligación de no solo practicar pretensión punitiva, es decir, acopiar, realizar actos de investigación para sostener su imputación, sino también realizar actos de investigación, diligencias, para acreditar la inocencia del imputado
o atenuar su responsabilidad. Artículo 4, numeral 2 del título preliminar del Código Procesal Penal. Y si alguno que no está atento dirá, no, doctor, pero ahora está la vigente la ley 32.130, que la policía está a cargo de la investigación preliminar, igual, igual. ¿Por qué? Porque la policía tiene atribuciones, no tiene competencias. Por más que haya discusiones al respecto, veamos claro, el pesquisa por antonomasia, por naturaleza es el policía. El que investiga no es el fiscal, pero el policía tiene que dar claro, el que tiene competencias es el fiscal. ¿O acaso va a sostener la imputación el policía en etapa intermedia? ¿Va a formalizar la denuncia? ¿Va a formular el requerimiento de prisión preventiva, etcétera? No, no tiene competencias, tiene atribuciones. Leamos el artículo 159 de la Constitución Política del Estado. Las cosas claras, principio de legalidad. Y en esos términos, el artículo 9 sobre la finalidad del sistema, discúlpeme la garganta, el sistema informativo de garantías mobiliarias en el artículo 9 del Decreto Supremo 243-2019, en su numeral 4, inciso 4, que señala la finalidad de este sistema, la interoperabilidad o cooperación digital entre entidades. Y cuando hay una falencia, un bemol, una tara, y cuando hay tara, estoy utilizando inclusive el principio de buena fe, no estoy hablando de delitos, de buena fe, ya son taras, son errores, esa falta de cooperación digital se traduce en memorándum, en oficios, en cartas, ni siquiera informes técnicos. Y el fiscal pide la información y el funcionario que le manda es un memorándum, como que si el fiscal fuera su subalterno. El fiscal lo que está pidiendo es un informe y le mandan un oficio, le mandan una carta. Eso es lo único que evidencia ante un fiscal cualificado, porque hay fiscales preparados, profesionales, con mayúsculas, cualificados, en los cuales, pues, de tan solo leer el documento ya ni siquiera tienen que leer todo el texto completo. Me está mandando un oficio, me está mandando un memorando. Ya sabes qué tipo de funcionario es. Pues. Como dicen en el norte, pescadito, pescadito, pescadito frito. En Piura. La interoperabilidad y cooperación digital entre entidades que gestionen datos e información requeridas por el CIGM, el Sistema Informativo de Garantías Mobiliarias. Ahora, esto que estamos desarrollando en términos de lo que significa una sociedad complejizada como la peruana, pero ahora en términos de lo que significa entrar al mercado asiático a través de un megapuerto peruano con capital chino y capital peruano, pero un megapuerto peruano, han habido cuestionamientos. A inicios del presente año, el Colegio de Notarios, ¿puedes pasar la diapositiva, Moisés, por favor? El Colegio de Notarios cuestionó la nueva ley de garantía mobiliaria, porque según el Colegio de Notarios, ponía en peligro a la ciudadanía y facilitaba la comisión de delitos. Sin embargo, la gran cantidad de ministerios están practicando la interoperabilidad digital, electrónica. Claro, cuando se trata de evacuar informes, no brindan información en esos términos, pero internamente sí. Y cuando hay conflictos entre ministerios, evidentemente no hay comunicación. ¿Qué señaló el Colegio de Notarios entre sus cuestionamientos? Elimina la intervención de notarios y registradores públicos en el proceso de inscripción de garantías mobiliarias, reemplazándola por un sistema de avisos electrónicos, lo que hemos desarrollado el CIGM, que está plasmado en la ley, decreto supremo. No es mi interpretación, ni es mi exposición antojadiza, es el principio de legalidad, decreto supremo 243-2019, raya EF, artículo 9, finalidad del CIGM. Los colegios notarios cuestionó. Elimina la intervención de notarios y registradores públicos en el proceso de inscripción de garantías mobiliarias, reemplazándola por un sistema de aviso electrónico, el CIGM, generados únicamente por el acreedor. Y según el Colegio de Notarios, permitiría la publicación de garantías falsas o viciadas, afectando la seguridad jurídica y el patrimonio de las personas, ¿no? Y a su vez, cuestionaron en términos de qué, de la ausencia de control notarial y registral, que generaría mayores conflictos legales, sobrecargando los órganos jurisdiccionales, exponiendo a los peruanos al abuso de los prestamistas, usureros y exterminadores. Fue así como cuando sucedió con el nuevo Código Procesal Constitucional. Y saltó de sus sillas los magistrados de la Corte Suprema. ¿Cómo es posible que hayan derogado el rechazo liminar en los procesos constitucionales? Eso no solamente no es justo, es una sobrecarga. Y siempre dan como sus ejemplos extremos.
¿no? Porque el nuevo Código Procesal Constitucional establece de que plantea una demanda constitucional, no hay rechazo liminar. De plano, el juez tiene que admitirla, obviamente, convocando una audiencia si es que lo solicita el demandante. ¿Y quién es el demandante? El afectado por un funcionario público. Porque los procesos constitucionales no son otra cosa que mecanismos, garantías para protegerse ante los abusos del Estado. Y estoy hablando inclusive de los mismos para el Estado cuando son afectados en sus derechos fundamentales. Y en esos términos, el Colegio de Notarios en esa oportunidad, Colegio de Notarios de Lima, ya advirtió a la ciudadanía y entidad del Estado que la nueva ley de garantía mobiliaria era una puerta abierta al lavado de activos, a la extorsión y delitos contra la fe pública y el patrimonio. A través de un comunicado hecho público, señalaba, abrirá una puerta o facilidad de delitos como el lavado de activos contra la fe pública y el patrimonio, lo mismo que podrá ser utilizada para extorsionador y prestamista, usurero, entre otros actos fuera de la ley. Se aparta de la tradicional publicidad registral a establecer una forma de publicidad de la garantía mobiliaria, es decir, la prenda, a través de avisos electrónicos, en el denominado pues, Sistema Informativo de Garantía Mobiliaria, el CIGM que está en la ley, efectuados únicamente por el acreedor o prestamista, es decir, el titular o administrador de la cuenta. Y enfatizaba, ¿no? Ya no existirá un título que se escribe en los registros públicos, como el registro de propiedad vehicular o el registro mobiliario de contratos, que es derogado por la misma norma. Enfatizaba, ¿no? El notario ya no intervendrá en ese proceso que es de simple publicidad. El notario, de forma que evite la suplantación, observe inexistencia o vicios en la manifestación de la voluntad o desconocimiento del acto del deudor, así como la falsificación de documentarias. Algo así como cuando se produjo la ley de conciliación, que es un mecanismo extrajudicial para plantear demandas en términos patrimoniales, ¿no? Enfatizaba el Colegio Notario. Afectación de los derechos de los titulares de bienes supuestamente, así como cuestionamiento de las garantías en su constitución, en su ejecución, la falta de intervención de notarios y de registrador público. Y hacían hincapié, ¿no? Se establecerían las condiciones para que se realicen actos delictivos, ya que cualquier persona puede ser afectado su patrimonio o propiedad con la publicidad de garantías viciadas o inexistentes, la consiguiente ejecución extrajudicial o pérdida de posesión de sus bienes. Y subrayaba, ¿no? Se debe tener presente que por definición la garantía mobiliaria es la afectación de un bien mueble mediante un acto jurídico destinado a asegurar el cumplimiento de una obligación. Y esta puede darse con o sin disposición del bien. Por eso es que en la Ley de Garantía Mobiliaria, el Decreto Legislativo 1400 y su reglamento, crea el Sistema Informativo de Garantía Mobiliaria. Lo cierto es, puedes pasar la diapositiva, Moisés, lo cierto es que en estos términos, ¿qué hizo la Superintendencia de Registros Públicos? La Oficina de Comunicación e Imagen Institucional, en enero del 2025, contestó que la SUNAR puso en marcha el Sistema Informativo de Garantías Mobiliarias, que consiste en una base de datos única, pública, centralizada y de acceso remoto, ¿no? Lo señaló en una resolución, la número 0011-2025, SUNAR/CN. Está publicado en el Diario Oficial del Peruano, el diario del Estado, ¿no? Por eso señaló que entraba en vigencia a partir de marzo del 2025, porque para la SUNAR se concibió con la finalidad de impulsar el desarrollo productivo y empresarial ¿de qué? De la micro, la pequeña y las medianas empresas. Que ese es el espíritu de qué? Del decreto legislativo 1400 y de su reglamento que hemos desarrollado, ¿no? Por eso es que la SUNAR señalaba, ¿no? Que la plataforma del CIGM que administra el registro público no involucrará una calificación registral. Esto es importante tenerlo presente. No involucrará una calificación registral de los contratos de garantía mobiliaria y otros actos jurídicos que afecten bienes muebles, por lo que no están sometidos a las reglas de presentación y calificación del procedimiento de inscripción registral. Lo hemos señalado allí y lo desarrollamos. Los registros públicos no crean, no constituyen derechos, publicitan. Por eso es que para el acceso del CIGM se requiere únicamente que el acreedor garantizado, la persona interesada en su publicidad, tenga una cuenta de usuario del CIGM. Ahora bien,
tenemos lo que está plasmado en el Código Civil vigente y que está en vigencia en términos de la ley que estamos desarrollando, el Código Civil. En el Código Civil, en su sección cuarta, Código Civil, su sección cuarta, tenemos los derechos reales de garantía, como es la anticresis. Y en el artículo 1091, ustedes deben tener su Código Civil a la mano. Si no lo tienen, bajen del sistema, pero tienen su Código Civil a la mano. En el 1091, de manera expresa, y he copiado el texto expreso de la ley en esa diapositiva, señala el 1091 la definición de anticresis. O la anticresis se entrega un inmueble, no estamos hablando de muebles, inmueble, o sea, aquel que no se puede trasladar de un lugar a otro. O la anticresis se entrega un inmueble en garantía de una deuda, concediendo al acreedor el derecho de explotarlo y percibir sus frutos. En el 1099 se establecen las formalidades. El contrato se otorgará por escritura pública bajo sanción de nulidad, expresando la renta del inmueble y el interés que se pacte. O sea, hay un act solenitatem, el cumplimiento sine qua non de una formalidad. ¿Por qué? Porque establece bajo sanción de nulidad. El 1093, imputación de la renta del inmueble. La renta del inmueble se aplica al pago de los intereses y gastos y el saldo al capital. Texto expreso de la ley. El 1094, obligaciones del acreedor anticrético. Las obligaciones del acreedor son las mismas del arrendatario, excepto la de pagar la renta. Por obvias razones, estamos hablando de derechos reales de garantía. Artículo 1095, retención del inmueble por otra deuda. El acreedor no puede retener el inmueble por otra deuda si no se le concedió este derecho. Y el artículo 1096, normas supletorias aplicables, son aplicables a la anticresis las reglas establecidas para la prenda en la que no se opongan a las consignadas en este título. Ahora bien, si esto es así, puedes pasar la diapositiva, Moisés, y hemos desarrollado lo que es la evolución jurídica y en estos términos en lo que es la anticresis, ¿no? En el 1091 la definición de la anticresis, que nuestro Código Civil ha adoptado una posición entre aquellas que la doctrina ha desarrollado, es decir, la definición se marca dentro del numerus clausus que la ley establece para los derechos reales, ¿no? O sea, son derechos reales, los regulados por el Código Civil y otras leyes especiales. Estamos hablando del 1091. En el discúlpenme, estoy con la garganta, estoy hablando. En el 1092 sobre la formalidad, hablando del Código Civil vigente, del anticresis, en la formalidad del contrato anticresis, le impone una solemnidad. Subrayo este aspecto porque es el mandato expreso de ley. Si es que no se cumple con esta formalidad, el contrato es nulo de pleno derecho. Inciso 6 del artículo 219 del Código. Nulo de pleno derecho. Ya sé que ustedes van a revisar la doctrina y tienen la bibliografía a la mano. Los juristas nacionales han criticado acérrimamente esta ley en términos de la formalidad, pero la formalidad de la escritura pública en términos de resultar excesiva, pero es el mandato expreso de la ley en términos de aseguramiento. En otras palabras, si el legislador ha considerado para seguridad jurídica la formalidad, el tema de la formalidad tiene sin duda relación con una serie de figuras jurídicas, ¿no? La jurisprudencia peruana ha establecido una serie de posiciones, ¿no? Con relación a la figura del precario, en torno a la figura de la resolución contractual, en relación al contrato principal, sobre las tratativas, con relación a la posesión, en torno a la forma approbationem ac solenitatem. El texto expreso de la ley señala bajo sanción de nulidad. Por eso es que la jurisprudencia peruana desarrolla lo que es approbationem o ac solenitatem. También con respecto a este artículo, con relación a la vía procedimental para solicitar la nulidad por falta de forma, y etcétera, etcétera, etcétera. Es leer solamente la jurisprudencia que está colgada en la red. Por eso en el 1093, la imputación de la renta inmueble, ya pues es expresa, ¿no? Sigue la misma línea trazada por el derecho a obligaciones, que en su artículo 1257 establece de quien deba capital, artículo 1257, quien deba capital, gastos e intereses,
no puede, sin el asentimiento del acreedor, aplicar al pago al capital antes que a los gastos, ni estos antes que a los intereses, ¿no? Eso es el funcionamiento del anticrédito, ¿no? Y en el 1094, con respecto a las obligaciones del acreedor anticrético, el acreedor está obligado a cumplir, es decir, a recibir el bien, cuidarlo diligentemente y usarlo para el destino que se le concedió en el contrato o al que pueda presumirse de las circunstancias, a pagar puntualmente los servicios públicos suministrados en beneficio del bien, a dar aviso inmediato al deudor de cualquier usurpación, perturbación o imposición de servidumbre que se intente contra el bien. Estamos desarrollando lo que es el artículo 1094 del Código Civil Anticresis, sobre obligaciones del acreedor anticrético, a efectuar las reparaciones que le corresponden conforme a la ley o al contrato, a no hacer uso imprudente del bien o contrario al orden público y las buenas costumbres, a no arrendar el bien total o parcialmente, ni ceder su posición en el contrato, sin asentimiento escrito del deudor, etcétera, etcétera, etcétera. Debe tener en cuenta que el deudor solo tiene la obligación de entregar el inmueble y cuando el contrato así lo establezca, suscribir la escritura pública correspondiente. Por eso es que en el artículo 1095 sobre retención del inmueble por otra deuda, la regla general en materia de anticrisis, la posesión del inmueble garantiza que el deudor cancele la obligación principal. Es un acto en el que la entrega en posesión es la característica principal y en donde el concepto de propiedad no es discutido. Y el 1096 sobre las normas supletorias aplicables, ya pues el texto expreso es claro, ¿no? Por eso, al no existir una norma expresa que haga de aplicación supletoria una o varias normas o alguna figura jurídica, no cabe tener como eficaz el artículo 1096 por cuanto hace mención a una figura ya derogada que es la prenda, ¿no? Ustedes tienen esa diapositiva, por eso el desarrollo de lo que hemos plasmado en el decurso de esta conferencia, ¿no? Y puedes pasarle la diapositiva, Moisés. Ahora, si queda alguna duda al respecto y usted revisa la jurisprudencia peruana, puedes pasar la diapositiva. La diapositiva en términos de la bibliografía nos permite tener un conocimiento cabal de lo que ha sido la evolución jurídica de los derechos reales de garantía hasta la anticrisis y en términos de lo que significa el impulso de la economía peruana, básicamente en lo que es la micro, la micro, la pequeña y la mediana empresa, en términos de lo que significa el siglo XXI, en una economía peruana que busca salir de lo que son las economías primarias, no solamente comercialización de materias primas, sino para el desarrollo en términos de una industrialización, que sea incipiente, pero comenzar ya. Por eso es que vimos primero la ley 28677, después el decreto legislativo 1400, después su decreto supremo en tal de que se materialice tal impulso, y después dentro de esa legislación en evolución, justamente la materialización de las tecnologías disruptivas, como en el caso de las plataformas electrónicas, para ser eficiente y eficaz las relaciones sociales en términos económicos, ¿no? Que es la esencia de los derechos reales de garantía. He culminado, Moisés. Si hay alguna pregunta. Muchísimas gracias, doctor Edson Zapata Rodríguez, por su disertación en esta su clase sobre lo que es derechos reales y obligaciones con el tema derechos de garantías, prenda y antecrisis. Muchísimas Sí. gracias, doctor. Vamos a pasar a la siguiente etapa, invitando a nuestros estimados participantes que levanten la mano para hacer las preguntas. Y me disculpan que no he hecho una pausa, un descanso, he ido de largo no para avanzar, porque entiendo que muchos de ustedes están cansados, han trabajado hasta el mediodía, esto. En el caso de nosotros como abogados independientes, pues no tenemos día de descanso, trabajamos inclusive hasta los domingos, porque los domingos hay que visitar algunos patrocinados o los sábados que están recluidos en los asesoramientos penitenciarios. Si no hay preguntas, pues hemos concluido, Moisés. Sí, no hay preguntas, doctor, entonces vamos a dar por concluida esta clase. No antes, doctor Edson Zapata Rodríguez, agradeciéndole su participación como expositor. Su diploma respectivo, doctor, vamos a enviarlo a su correo. Gracias, doctor, y muy buenas noches. Buenas noches a todos los presentes. Y solamente en este caso, las herramientas que se han brindado es un refrescamiento de memoria, pero en términos de lo que significa derechos reales de garantías, es bueno que lean no solo la jurisprudencia, porque se tiene que tener presente que la Corte Suprema, en términos de lo que significa jurisprudencia, la Corte Suprema no resuelve un caso, los casos los resuelven
Los abogados, los jueces. Yo sé que alguno dirá, no, los jueces son los que son el caso. Sí, pero el que le brinda insumos al juez es el abogado. El abogado tiene que filtrar la información del adversario para permitir información de calidad y el juez pueda resolver, evidentemente, a favor del patrocinado. Para eso el abogado tiene que estar preparado en términos de acopiar información de calidad. Y cuando hablamos de información de calidad, no solamente es información actualizada, sino información cotejada, es decir, investigar sobre un tema puntual para ver los bemoles, cuáles son los pros y los contras, porque el adversario va a utilizar herramientas para golpear con fuerza, en una lites en primera ratio, y si estamos hablando en última ratio, un proceso judicial con mayor razón. Nada más, Moisés, Gracias, ya doctor. buenas Buenas noches noches. y Gracias, doctor.